también se han hecho más visibles, pero también por suerte se han encontrado estrategias para poder ir respondiendo. Pero el tema es que cuando hablamos de políticas públicas particularmente, siempre que las se proponen y se busca llevar a la práctica ciertas políticas, también luego hay que evaluar, ¿no? Porque ninguna política tiene sentido si es que simplemente las anunciamos, las ejecutamos, pero después nos vemos si eso tiene efectos, no, qué será importante corregir, qué será importante cambiar, qué cosas fueron absolutamente exitosas y otras completamente hay que descartar. Bueno, todas esas cuestiones se hacen a través del trabajo que hace la misma área que ejecuta el proyecto, pero también con la colaboración muchas veces de las organizaciones de la sociedad civil, que en este caso cumplen un pilar fundamental en la gobernanza de una nación, de un estado o de o en el marco de una política en particular. Y en temas de violencia de género, hoy te proponemos justamente saber qué se hizo, qué falta y qué hay que corregir en materia de políticas relacionadas con el género. Para eso vamos a charlar con Natalia Gerardi. Ella es la directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género que se conecta a través de Zoom con nuestro programa. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, feliz año y gracias por conectarte. Gastón te saluda. Hola Gastón, muchas gracias por llamarme. Un placer charlar con ustedes. No, la verdad que para nosotros también. Y primero que nada le contemos, antes de ir al tema por el cual te convocamos, contanos primero qué es este Grupo Latinoamericano de Justicia y Género para quienes no las conocen. ELA es una ONG, una organización de la sociedad civil creada hace 20 años. Justo este año cumplimos 20 años de existencia. Tenemos oficina en la ciudad de Buenos Aires y trabajamos en temas de investigación, capacitación, generación de conocimiento y acompañamiento en la evaluación de políticas para la igualdad de género en distintos temas. Violencia contra las mujeres, violencia por razones de género, es uno de los temas centrales que trabajamos desde hace muchos años, porque lamentablemente, a pesar de los avances, a pesar de que se habla mucho más del tema, que se han generado más políticas, más instancias de trabajo desde el Estado, lamentablemente es un tema que sigue teniendo horrible actualidad. Entonces, violencia es uno de los temas centrales de nuestro trabajo, pero otros incluyen también las políticas de cuidado, que es un tema sobre el cual hemos dialogado bastante en la provincia de Jujuy, y que también es como fundamental para pensar cuáles son las desigualdades que están como en la base, ¿no? Que justifican las distintas posibilidades que tienen mujeres y varones de insertarse en la vida económica, social, política. Así que bueno, eso es la organización y hacemos muchas investigaciones y trabajamos para tratar de promover mejores políticas públicas y mejores respuestas desde el Estado. La verdad que sí, ¿no? Y qué bueno esto de relevar datos, poder procesarlos, poder analizarlos, porque esto nos permite ir ajustando, ¿no? Distintas situaciones en las que uno está, cuando hay planes, programas, proyectos, distintos niveles de planificación y planeamiento, para poder ir, digamos, no al aire, porque lamentablemente muchas veces ha pasado de que se anuncian políticas públicas que tal vez comienzan una ejecución, pero a veces está tan desfasada de la realidad que no genera ningún impacto e incluso es hasta dinero público que se pierde, que no tiene un destino como uno lo pensó tal vez en un inicio, y por eso es tan importante todo este trabajo que ustedes han venido haciendo y que incluso recuerdo muchas veces también lo han hecho aquí en la provincia de Jujuy. Tal cual, es como vos decís, creo que es parte de las obligaciones del Estado analizar cómo se distribuye el dinero público, ¿no? Y cuál es la efectividad de los programas, por varios motivos. Uno, por transparencia y por hacer el mejor uso posible de los recursos del Estado. Pero también es importante porque los programas pueden diseñarse de maneras muy interesantes, muy innovadoras, muy apropiadas incluso, pero después su funcionamiento en la práctica enfrenta otros desafíos que tal vez no podían preverse desde el momento del diseño. Entonces es parte de una política pública adecuada, correcta y de cumplir todos sus pasos, hacer un acompañamiento en la ejecución de la política pública y evaluar su impacto en la implementación. Porque aún la mejor política pública o aquella diseñada con las mejores de las intenciones posiblemente necesite un momento de ajuste, un momento de
reacomodarse a la realidad concreta, que además, sobre todo, cuando hablamos de políticas públicas que se definen desde la nación para todas las provincias son muy distintas, tienen diferentes territorios, enfrentan diferentes realidades y hay que hacer un acomodamiento, un ajuste a la realidad concreta de cada lugar. Son todas razones para explicar por qué evaluar las políticas públicas es parte del trabajo fundamental que tiene que hacer el propio Estado. Muchas veces la sociedad civil, también la academia, hacemos ese trabajo por interés propio, pero con el objetivo de ponerlo a disposición de una conversación con los gobiernos locales, provinciales, nacional, de modo de contribuir al mejoramiento de esas políticas que creemos que son importantes. Y justamente en Argentina, desde la llegada del gobierno de Alberto Fernández, se creó todo un ministerio dedicado justamente a temas relacionados con la situación de las mujeres y de otros colectivos, de la diversidad, por ejemplo. Pero bueno, a partir de este ministerio, uno de los objetivos era generar políticas públicas específicas para mitigar cuestiones con desigualdad de género, violencia de género. Bueno, en ese sentido, ustedes, por lo que entiendo, han hecho un trabajo justamente para evaluar y que nos ayuda a ver, ¿no? Y poder responder estas preguntas que poníamos como título, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Para qué sirvió y qué falta todavía? Entonces, contanos un poco sobre todo ese proceso que llevaron ustedes adelante. En Argentina tenemos desde el año 2009 una ley especial dedicada a abordar el tema de la violencia en su magnitud más compleja, ¿no? Pensando las violencias no solamente como la que se da en el ámbito de las parejas y dentro de las familias, que es lo que se llama violencia doméstica, y es la que explica la mayor parte de los femicidios. Desde que tenemos registros sobre los femicidios, registros públicos que elabora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el año 2015, la mayor parte, arriba del 60% de los femicidios se dan entre parejas actuales o pasadas. Es decir, la violencia en las parejas o exparejas es la que muchas veces da lugar después a los femicidios. Sí. Pero esta ley del 2009 abarca otras formas de violencia y trata de mirarlo en su integralidad, como un fenómeno de una situación de desigualdad estructural que se dan en las sociedades y que lo podemos ver en los empleos, en la política, en las instituciones, ¿no? en la participación política y demás, formas de violencia que se dan de diferentes maneras y que todas contribuyen a ese, de alguna manera, caldo de cultivo que permite que la violencia más extrema siga sucediendo. La violencia más extrema sucede porque hay como una cantidad de condiciones que la habilitan y que permitan que eso siga sucediendo. Para abordar todo este tema, desde el año 2016 se crearon planes nacionales de acción y hubo un primer plan nacional de acción contra las violencias entre el 2016 y el 2019, hubo un nuevo plan nacional de acción contra las violencias generado por el nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Desigualdad que se creó en diciembre del 2019, que empezó sus funciones durante el año 2020 y que tiene ahora su segunda fase recientemente aprobada. En el marco de esos planes se generan diferentes programas, diferentes políticas. Lo que hicimos ahora y ponemos a disposición y estamos compartiendo en diferentes lugares es una evaluación de los 3 programas principales que crearon desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para abordar el tema de la violencia en las parejas actuales o pasadas, que son los planes acompañar, el plan acompañar, el plan producir y el plan acercar derechos. Sobre todo los primeros 2 proponen un acompañamiento, un abordaje cercano, una transferencia de ingresos por un plazo determinado a las mujeres en situación de violencia grave o importante, de modo de ayudarles a generar las herramientas para salir de esa situación. Lo que hicimos en nuestro informe es por acá, es una evaluación de cómo se vienen implementando esos programas a lo largo de este Plan Nacional de Acción. ¿Por qué? Porque creemos que son programas valiosos, pero que han encontrado algunos desafíos en su implementación. Y creemos que hay que abordar esos desafíos porque la respuesta es por acá.
es con este tipo de programas. Para eso hay que mejorarlos. ¿Y contanos un poco o danos detalles sobre cuál fue la metodología elegida para hacer todo este relevamiento? Argentina es un país muy diverso y una política pública, como vos decías hace rato, impacta de una forma en una provincia diferente de la que está incluso al lado o la que está en el otro extremo del país. Bueno, en lo metodológico, ¿cómo decidieron llevar adelante esta evaluación? Bueno, porque somos una organización de sociedad civil y no tenemos fondos infinitos, tuvimos que elegir algunas jurisdicciones para hacer esta evaluación. Entonces elegimos distintas provincias, una del norte, una de la región centro, dos de la región centro y una de Patagonia, y un ámbito del ámbito metropolitano de Buenos Aires, y haciendo entrevistas con gobiernos locales, que son los que están más cerca del territorio, más cerca de las mujeres, más cerca de la necesidad de brindar respuesta. Hicimos entrevistas con gobiernos municipales, con funcionarias nacionales, pero también con organizaciones de la sociedad civil y con beneficiarias directas de estos programas. De modo de preguntar qué dificultades encontraron en la implementación, qué desafíos encuentran, para qué sirvió, qué les hubiera venido bien, qué hubiera necesitado mejorar o profundizar para que la respuesta sea más efectiva. Entonces hicimos una evaluación primero de los documentos, pero después hicimos esta selección de jurisdicciones, y con entrevistas individuales y grupales pudimos recoger distintas percepciones acerca de la implementación concreta de estos programas. ¿Se puede saber cuáles son esos distritos o provincias que eligieron? Elegimos no publicarlo porque no queremos de alguna manera exponer claro a los espacios que nos dieron esa información, pero porque entendemos que las respuestas fueron en gran medida uniformes. Entonces, los desafíos que encontramos se aplican de distintas maneras, de maneras similares a distintas jurisdicciones del país. Entonces, por eso preferimos no decir en qué jurisdicciones concretas lo aplicamos, aunque sí dar cuenta de la diversidad territorial, ¿no? Que fueron provincias más del norte, del centro, de Patagonia y ámbito metropolitano de Buenos Aires. Bien, perfecto. Entonces, como para tener en cuenta la cuestión metodológica y particularmente ahora, como vos decís, a través de entrevistas ustedes pudieron ir indagando en varios puntos, ¿no? Bueno, principalmente con el tema de las beneficiarias de todos estos planes, programas que se estaban ejecutando, digamos, mostraron, digamos, que si bien les había sido de ayuda, por ejemplo, este tipo de acción, de alguna forma tenía algunas limitantes. Sí, encontramos que, a ver, en la experiencia concreta de las mujeres que lograron esta asistencia, por supuesto que les fue útil. Les sirvió para cosas muy concretas: comprar un candado para poder cerrar bien la casa y dormir tranquilas, llenar la heladera, ocuparse de poder comprar una máquina de coser para comenzar un pequeño microemprendimiento y generar alguna fuente de ingresos. Por supuesto que fue una ayuda relevante en la situación en la que se encontraban. Al mismo tiempo, es una ayuda limitada en el tiempo y limitada en la cantidad de recursos. Entonces, según la situación en la que se encontrara cada una de estas mujeres, que varía mucho, ¿no?, en términos de la situación socioeconómica de cada una, el lugar del que parten, la gravedad de la situación de violencia en la que se encuentran al momento de ir a buscar la ayuda, varía en cuánto tiempo hace que están transitando ese camino de salir del círculo de la violencia, si está en un momento agudo o en un momento en el que, bueno, ya se viene armando. Las situaciones son muy diversas, entonces las ayudas debieran poder dar cuenta de esa diversidad de situaciones. Es un punto para mejorar. Que la respuesta no sea siempre igual, sino que se adecue a la situación en la que se encuentra cada mujer. Y por otro lado, la extensión de tiempo. 6 meses es un plazo interesante, pero no suficiente para poder acompañar un proceso de salida de la situación de violencia. Y por último, un tema que también es muy preocupante y que hemos señalado en otras oportunidades es la incompatibilidad de esta ayuda del plan Acompañar con otros planes y programas. Por ejemplo, de la pensión de una mujer con discapacidad. Una mujer que cobra una pensión por discapacidad que es de poco más de 20.000 pesos,
no puede al mismo tiempo recibir la ayuda del plan Acompañar si se encuentra en una situación de violencia. Y eso es tremendamente injusto, ¿no? Sí. Es incorrecto. No, y además, ¿qué quiere decir? Y además también, que una Natalia, mujer... Perdón, ¿no? Pero además, y esto lo conozco porque he charlado con mujeres en situación de discapacidad, cuando hablábamos de violencias de género, por motivos de género, ella decía, no solamente somos vulneradas y maltratadas por el hecho de ser mujeres, sino además por ser mujeres con discapacidad. O sea, hay doble motivo el que se une acá y con más razón se le debiera dar ese apoyo y no ponerle esta limitante que me parece no solamente injusta, sino que no sé en qué se basan para prohibir que se pueda beneficiar con este beneficio por una situación específica con otra que tiene que ver con su derecho. Claro, pareciera querer decir que las mujeres con discapacidad no tienen relaciones, no tienen vínculos sexoafectivos, Tal cual, del cual se pueda derivar una situación de violencia, cosa que es incorrecta, ¿no? Absolutamente incorrecta, y entonces da lugar a una arbitrariedad que no se explica. Pero hay otras incompatibilidades que también son arbitrarias e injustificadas, como por ejemplo la incompatibilidad de recibir la pensión de una mujer que sea madre de 7 hijos o más. Una mujer que sea madre de 7 hijos o más tiene derecho a una pensión también pequeña en su monto, pero significativa seguramente para la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Esa mujer no puede además recibir el plan Acompañar, que es un monto de dinero superior, pero por un plazo determinado. Entonces como que tiene que elegir una cosa o la otra. Y en el momento de mayor vulnerabilidad, de mayor exposición frente a la violencia, tiene que elegir con qué derecho quedarse. Y eso es una respuesta también injustificable de parte del Estado. Esos son los errores que encontramos en el diseño y que vemos el efecto injusto en su aplicación y arbitrario, ¿no? Y que son cosas que el Estado tiene que corregir rápidamente. Exactamente. Bueno, como para ir cerrando, Natalia, porque me estoy quedando sin tiempo, como evaluación final entonces, ¿fue positiva la evaluación pero con muchas cosas para mejorar? ¿Podemos considerarlo así? Totalmente. Fue positiva porque creemos que son buenos programas, son importantes, han sido una contribución significativa para las mujeres que los recibieron, pero tienen espacio de mejora. Hay cosas que se pueden mejorar, no solamente respecto del diseño y la llegada a las beneficiarias, sino también poniendo mucho foco en la importancia de fortalecer los equipos municipales, que son los que están allí, cerquita, acompañando, y que seguramente estuvieron antes y que van a estar después acompañando a esas mujeres. Entonces, fortalecer los espacios de género, los equipos de acompañamiento a nivel municipal es un punto central para que estos programas puedan desarrollarse con todo su potencial. Es por acá se llama este informe, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos encontrar quien quiera profundizar? Es por acá, lo pueden encontrar en la página web de nuestra organización. Se llama Es por acá, la necesidad de la inversión económica para salir de la violencia de género, y lo encuentran en nuestra página web, que es www.ela.org.ar. Perfecto. Natalia, te quiero agradecer por tu tiempo porque es un tema con el cual arrancamos este año nuestra agenda de temas sociales. Así que bueno, muchas gracias por tu participación y estaremos atentos a nuevos trabajos y bueno, de todo lo que hacen durante el año desde todo el equipo que llevas adelante. Muchísimas gracias. Un gusto. Que tengan un buen año. Igualmente. Hasta luego. Muy bien, así conversábamos con Natalia Gerardi, ella es la directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, donde dan a conocer este informe sobre algunas políticas, programas particularmente que se han desarrollado en la República Argentina, con una evaluación positiva, pero con algunos puntos por corregir.